El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nuevamente, buenas tardes a todos. Las lecturas nos invitan hoy a reflexionar sobre si de verdad escuchamos la palabra de Dios y dejamos que Dios nos toque con esa palabra, nos sane y nos haga entender y ver las cosas como Él las entiende y las ve, por obra de su Santo Espíritu. En la primera lectura oímos cómo en esa primera comunidad o comunidades ya existían diferencias en el trato de las personas, según su nivel socioeconómico. Y como de costumbre en la sociedad en general, de donde venían esos primeros conversos, pues se despreciaba al pobre, se miraba con desdén, se consideraba, aún desde un punto de vista religioso, impuro e indigno de elevar oración ante Dios. Esos valores y esos conceptos mundanos que no solamente se quedaron en el pasado, sino que existen todavía hoy, como un virus altamente contagioso, más contagioso que el COVID-19 y ninguna de sus variantes. El virus de la soberbia, el virus de la intolerancia, el virus del creer a los demás y juzgarlos por la envoltura. Solamente Dios ve el corazón. Y la primera lectura nos recuerda de que Dios invita y llama a todos. Quiere ofrecer su salvación y en lo seco, en lo árido, hace brotar fuentes de agua viva. Ese es el llamado universal. Y nos podemos creer, como que repitiendo el pecado de que se acusa a esa comunidad de Pablo, en la misma soberbia. No. Eso nosotros no. No hacemos excepciones de personas. Y mientras tanto, si nos oímos hablar, todos los de Jalisco dicen que los de Michoacán, pues ni hablar de eso.
Y ni se mencionen los de Monterrey. Y si eres salvadoreño, no puedes mirarle la cara a un nicaragüense. Y viceversa. Y si eres cubano, crees que la humanidad entera es inferior. Se lo achacamos a los gringos. Pero nosotros somos igual de racistas y prejuiciosos. Y traemos esa infección con nosotros dentro del templo y en la iglesia. Y el Señor nos invita a de verdad escuchar su palabra. Podemos oírla domingo tras domingo, podemos pertenecer a este grupo o aquel y hasta cantar cantos de alabanza y gloria. Pero como a mí me tocan todos los chismes, sé que se están arrancando el pellejo el uno al otro. El Señor nos da el patrón en este evangelio. Dice que apartó aquel hombre del montonal de gente. Tenía que llevarlo aparte para entrar en un contacto, en una relación, en un diálogo muy personal e íntimo con él. El Señor nos invita igualmente a cada uno de nosotros a apartarnos del bullicio, del torbellino de la vida, del ruido y de las distracciones, de los valores mundanos que nos afectan y nos contaminan, para poder escuchar su voz. Dice que Jesús mete el dedo suyo en el oído de aquel hombre. Una cosa rara, ¿verdad? Pero es que el dedo de Dios en las Sagradas Escrituras es símbolo y señal representante del Espíritu de Dios. El dedo de Dios ha entrado, ha guiado, ha señalado el camino. El dedo de Dios por medio del Espíritu y le dice: Efetá, ábrete, ábrete a mi palabra. Ábrete a tu prójimo, porque son a final de cuentas hermanos y hermanas tuyas. Porque son hijos amadísimos míos, igual que tú. Porque valen tanto como tú ante mis ojos. Ábrete a mi amor. Ábrete a la vida. Ábrete a mi espíritu. Pero ábrete, por favor. No te mantengas cerrado y encerrado en ti mismo. Y luego dice que con su propia saliva toca la lengua de aquel hombre. Qué cosa podría parecernos repugnante, especialmente en esta pandemia. Pero es una señal también de que Dios personalmente se ha encarnado, se ha hecho uno de nosotros y quiere hacerse parte nuestra, unirse físicamente con nosotros. ¿Y qué más puede hacer más tarde que quedarse como pan y vino, cuerpo y sangre suyo aquí? Quiere entrar en una intimidad más allá de unos simples rezos o unas oraciones o una fe, algo íntimo, total. ¿Para qué? Para que se nos destape nuestra lengua y se nos desenrede, para que demos gloria a Dios no solamente de palabra, sino con obras. Yo pienso que en el ejemplo que da, dice que el hombre era sordo y tartamudo, y los que conocemos sordos, por lo general, si eran sordos de nacimiento, no pueden hablar en lo absoluto, ¿no? Lo cual me indica a mí, este hombre, de niño por lo menos, podía hablar.
y comenzó. Ya cuando perdió el oído, pues hablaba todo enredado. Yo creo que lo podemos ver en los niños también, lo inocente, lo abierto a lo sobrenatural, lo abierto a Dios, lo abierto al Espíritu, lo extraordinario. No se maravillan de nada, todo para ellos es mágico. Y eso lo vamos perdiendo nuestra capacidad de creer, de entender y por tanto de amar. Y nos quedamos mudos. Hablamos sandeces y media. Y actuamos en contradicción. Compartí ayer que cuando yo vine de Cuba a este país, Cuba un país multirracial y cultural. Mis amiguitos eran blancos, negros, mulatos, chinos y toda la liga en el medio. Y llego a la iglesia del Jesús, nada más ni nada menos nombrada en nombre de Jesús, en Miami. Y me escandalicé yo con 11 años en ver que la iglesia tenía una sección atrás guardada para los negros y el resto para los blancos. Y estoy seguro que oyeron esta lectura y no vieron la contradicción. A lo mejor hasta se creían más caritativos y generosos porque los protestantes no lo tenían dentro, tenían que tener su propia iglesia aparte. Hacemos excusas y no miramos, estamos ciegos a la realidad que estamos viviendo, no necesariamente y solamente en nuestra iglesia y nuestra comunidad, sino en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vecindades. El Señor hoy nos pide que escuchemos su palabra de verdad, no la oigamos. El ruido allá afuera lo oímos y no le hacemos caso. Que oigamos esa palabra con el corazón y con el alma, que la escuchemos de verdad. ¿O acaso los papás aquí no de vez en cuando? Escúchame, no, hazme caso. Porque te oye, pero no te hace caso. Que le hagamos caso a la palabra de Dios. Que Él nos toque con su Santo Espíritu. Que transforme nuestros corazones de piedra en corazones de carne que saben amar. Y que aprecian y valoran a las personas simplemente porque son personas. Porque son hijos e hijas de Dios. Y que no hacemos distinción entre ningún hermano o hermana, ni ningún extraño o forastero, porque Dios me invita a amarlos todos como Él nos amó.